Bien, ya regresando, eh, el volumen, espero que se haya entendido, siempre va a ser un tercio del volumen del prisma. ¿Ya? El volumen de la pirámide es un tercio del volumen del prisma. Recuerden que es volumen, es la cantidad de agüita que yo le eché a la pirámide y después la vacié al prisma. ¿Ya? Para que no nos vayamos a confundir. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el, el área de la pirámide. ¿Cómo calculamos el área de la pirámide? Bien, para eso vamos a ocupar nuestra pirámide, y nuestra pirámide es cuadrangular, tiene un cuadrado abajo, pero debemos imaginar que puede ser cualquier figura acá abajo, cualquier polígono. La base puede ser cualquier polígono, pero en este caso vamos a ocupar esta de ejemplo, vamos a quitarle nuestra forma que vamos a utilizar ahora. Ya aquí tenemos la pirámide, nuestra pirámide, y lo que vamos a hacer es abrirla, desenvolverla, ¿ya? Y la podemos abrir así. Y fíjense la figura que nos queda. La figura que nos queda es nada más ni nada menos que un triángulo, otro triángulo, otro triángulo y otro triángulo. Tenemos cuatro triángulos, cuatro triángulos. Y ahora vamos a pensar en la base cuadrada, ya porque es la que más vamos a revisar. Base cuadrada. Y además es una pirámide recta. Pirámide recta. Vamos a mostrarlo aquí completamente. Pirámide recta. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos cuatro triángulos. Son cuatro triángulos. Son cuatro triángulos. ¿Cómo se calcula el área de uno de estos triángulos? Bueno, lo que vamos a ver aquí es eh, algo importante. Voy a necesitar, bueno, voy a ocupar este mismo lápiz. Primero, necesitamos el área de cada uno de estos triángulos. Pero ojo, la altura de estos triángulos no es la altura de la pirámide, porque la altura de la pirámide, ya, yo quiero que ustedes alcancen a ver aquí, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Miren, la altura de la pirámide está hasta ahí. Ya estoy aquí, la punta del lápiz y la punta de la pirámide están iguales, o aproximadamente iguales. Pero miren, si yo ahora allego la cara de la pirámide, ya ahí estamos, las alturas coinciden, pero si yo ahora avanzo la cara de la pirámide, ¿qué va a pasar? La cara de la pirámide tiene altura mayor que la altura que tenía la misma pirámide. ¿Y por qué pasa? Porque recuerden que esa distancia es menor que cuando está oblicua. Entonces, ¿cómo calculamos? Ya sabemos entonces que la altura de la pirámide es más chica que la altura que tiene aquí este triángulo. La altura de la pirámide es menor que eso, pero sí nos va a servir para calcular la altura de este triangulito, que es la cara lateral de esta pirámide. Entonces necesitamos calcular esta altura. ¿Y cómo calculamos esta altura? Bueno, ¿qué se forma aquí? Si ustedes miran esto, ahí y ahí, se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Miremoslo dentro de la pirámide. ¿Qué está pasando? Tenemos por aquí nuestra pirámide, aquí está nuestra pirámide, y en nuestra pirámide, este papelito está sobrando. Tenemos nuestra pirámide y necesitamos calcular la altura de esta cara. Entonces, ¿cómo la calculamos? Bueno, aquí tenemos que imaginarnos, vamos a abrir la pirámide para poder entrar aquí y llegar al centro. Y miren, ahí está la altura. Esa es la altura y hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde quieran. Yo lo voy a hacer aquí hacia la derecha mía, a la izquierda de ustedes. Se va a formar un triángulo rectángulo, donde la altura de ese triángulo corresponde a la altura de la pirámide.
Y la base de este triángulo rectángulo, estoy pensando solamente en la que está por este lado, la base de ese rectángulo es la mitad del lado del cuadrado, porque esta pirámide es recta y de base cuadrada. Es la mitad de eso. Así que ahí ya tenemos base, el cuadrado, la mitad del lado del cuadrado, y de altura tenemos la altura de la pirámide. Entonces tenemos dos catetos de un triángulo rectángulo y podemos calcular entonces la generatriz, que sería esa línea de acá, la línea de aquí, esa línea. Hermoso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Cómo quedaría eso? Veamos ahora eh, la pantalla. ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, la generatriz se le llama a esa línea que estamos tratando de buscar, ¿ya? Y se calcula con teorema de Pitágoras, ¿ya? Aquí estaría la altura, la generatriz y la mitad de A. Entonces, si no nos dan la generatriz, porque puede ocurrir, si no nos dan la generatriz, la calculamos. No hay problema en calcularla. ¿Cómo se calcula? Recuerden que este es base por altura partido 2. Entonces, la base de este triángulo es A medio. Sería, el triángulo sería el siguiente. Sería, voy a adelgazar un poco el lápiz, porque si no, no voy a alcanzar a escribir mucho. Sería, lo voy a hacer en medir muy poco espacio. Vamos a hacerlo aquí a la izquierda. El triángulo es así. La base dijimos que la base es A medios y la altura H. Y queremos calcular cuánto vale G. ¿Cuánto vale G? Bueno, sería eh, A partido 2 al cuadrado más H al cuadrado, y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Y eso es el valor de G. Por lo tanto, esto lo podemos calcular mejor. Nos va a quedar que G es igual a raíz cuadrada de A cuadrado partido 4 más H al cuadrado. Y estas fórmulas uno dice, oh, pero qué complicado. Bueno, por eso no se las muestran. No se las muestran porque se ven muy feas estas fórmulas. Y de hecho no tienen por qué aprendérselas. Lo único que tienen que hacer es saber ocupar el teorema de Pitágoras o ver si en alguna parte de la información que se les da le están dando la generatriz. ¿Ya? Así que no hay que em, asustarse tanto, porque estas fórmulas se obtienen con el teorema de Pitágoras y por otro lado normalmente la dan. Bueno, se le llama esto apotema lateral. ¿Sí? Se le llama apotema lateral, pero a veces también está muy relacionado con la del cono y ocupa la G porque en el cono se llama generatriz. Bueno, estamos en eso. eh, por lo tanto, ya calculamos cuánto vale G. Supongamos que calculamos cuánto vale G, o ya sabemos qué es G. Ya sabemos que G es en realidad es lo que mide la altura de cada una de las caras, ¿cierto? Esa cara, la altura de esa cara es la generatriz. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es sumar las áreas de las cuatro caras triangulares, es decir, cuatro veces lo que mide el área del triángulo y más el área del cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide el área del triángulo? Vamos a multiplicar 4 por el área del triángulo es base por altura partido 2. ¿Cuál es la base del triángulo?
del triángulo, de la pirámide, de los que están formando las caras de las pirámides, la base del triángulo es la misma del cuadrado, el lado del cuadrado. Y el lado del cuadrado vale A. Entonces, base A por la altura. ¿Cuánto vale la altura? La altura no es H, la altura es G. Entonces, 4A por G. Y todo eso dividido en base por altura dividido 2. Por lo tanto, si nosotros simplificamos el 4 con el 2, nos queda 2AG. Y más el área del cuadrado, que nosotros ya la sabemos calcular, que es A cuadrado. ¿Se dan cuenta que esto es mucha lógica nomás? Es mucha lógica, lo obvio, lo que se nos podría ocurrir si lo estudiamos solito incluso, se nos ocurriría esto. Ya, pero por supuesto que estas figuritas nos ayudan un poco a entenderlo mejor. Y con el cono, la misma historia. Con el cono hacemos la misma historia. Muy bien. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, eh, para el volumen del cono, podemos hacer el mismo cuento que hicimos con los prismas. ¿Qué cuento fue el que hicimos con los prismas? Para el volumen, vamos a volver acá. Para el volumen, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos un cilindro, tendríamos el cono, pero en la otra versión era un prisma y una pirámide, y vertimos contenido de algo aquí y lo echamos acá. Y alcanzó a llenar, y con tres de estos se ocupa esto. Entonces, si nosotros ya tenemos el volumen de un cilindro que tiene la misma base, coinciden en las bases coinciden, si tiene la misma base y tiene también la misma altura, como en este caso, si tiene la misma base y la misma altura, entonces nosotros vamos a saber que cuando tengamos el volumen de este, lo dividimos en tres y nos da el volumen del cono. Miren qué fácil. Y de hecho lo podríamos hacer, ya lo vamos a hacer nosotros. Me gustó hacer esto de pasar susto. Yo paso susto aquí, pero entretenido. Entretenido, y vamos a echarle a este el contenido de el agua. Vamos a colocar esto aquí. Vamos a levantarlo un poquito para que se alcance a ver. Aquí dejamos nuestro cilindro y ahora al cono le vamos a echar el agua. Lo mismo que delante, la misma idea delante. Tratamos de llenar el cono hasta donde se pueda. Esto va a estar otra vez aproximado porque no podemos llenarlo hasta arriba, tiene unas cavidades. Ahí está el cono casi lleno y ahora tenemos que verterlo aquí. Uy, qué susto. Me da miedo esto. Una vez, veamos cómo resulta esta. Una vez. Uy, capaz que no alcanza a llenar los tres conos. Justamente va a pasar eso. Dos veces tuve que haberlo pensado mejor. A ver si alcanzamos a echarle todo el agua a esto. No, no alcanzamos a llenarlo, parece. Ahí está. Ya casi tres veces, aproximadamente tres veces esto, y va a prácticamente llenar también el cilindro. Ya, tres volúmenes de cono equivalen a un volumen de cilindro cuando estos tienen la misma base, coinciden en la base, pero la altura, o sea, y la altura también coincide, la misma base, misma altura. Está, tres volúmenes de este alcanzan a esto, ¿ya? Es decir, el volumen del cono es un tercio del volumen del cilindro. Muy bien. Y ahora sí, eso lo dejo por ahí. Espero no botar nada después, cuando lo tenga que guardar. Volvemos a nuestra pantalla principal de la guía. Y bien,
Ahora, lo que nosotros queremos hacer es el área. ¿Cómo calculamos el área? Difícil, parece difícil. ¿Qué creen ustedes? Bien, eh, vamos al área del cono. ¿Cómo nos va a quedar esto?